Buenas noches. Como un admirador de la palabra humana, he querido hoy conversar con ustedes sobre Estanislao Zuleta. Pero les pido el favor de excusar mi intención de no referirme a él como el escritor, como el gran intelectual, como el pensador riguroso, el ensayista nítido, directo, de la filosofía, de la política, del arte, de la psicología, de la economía, es decir, de lo divino y lo humano, en lo que Estanislao Zuleta era un verdadero maestro. No es de él del que quiero hablar. Quiero hablar de un Zuleta distinto. Quiero hablar del Zuleta conversador, del Zuleta de la palabra, porque él mismo, como dice William Ospina, él mismo era una obra hecha de palabras, pero no las palabras escritas, no. Estamos hablando de la palabra oral, de esta que estoy usando en este momento para comunicarme con ustedes. Empecemos, pues, por algunas consideraciones interesantes, a mi manera de ver, sobre la obra oral de este gran hombre. Tengo que confesar que antes que a Zuleta conocí parte de la obra de uno de los grandes pensadores, digámoslo así, jurista, diplomático, escritor, severo ensayista, Abel Naranjo Villegas. Una pequeña obra de él me conmovió siempre desde la juventud universitaria en la que lo conocí. Esa pequeña obrita se llama Apología y decadencia del diálogo. En ella, Abel Naranjo Villegas expone unas espléndidas ideas sobre aquellos hombres que fueron maestros, que en su mayoría fueron maestros solamente orales. Aquellos maestros que no acudieron a la palabra escrita, que se señala con mucha fuerza, y lo veremos ahora comentando la obra concreta de El arte de la conversación de William Ospina, de esa palabra escrita que parece estar hecha para la perdurabilidad del tiempo. Abel Naranjo nos habla de hombres que prefirieron el diálogo, la conversación. Ojo, no la charla. La charla a veces es superficial. La charla a veces no profundiza en nada. La charla puede estar matizada de lo jocoso y es una maravilla, es una compañía excelente. Agudiza el ingenio. Sino que hay una forma de charla que es mucho más densa y profunda y que se llama la conversación. El diálogo. El diálogo es el enfrentamiento de dos mentes inteligentes que se dicen mutuamente palabras,
que se contestan mutuamente, tratando de encontrar un punto en el que ambos no solo estén de acuerdo, sino en el que haya confluido la inteligencia humana. Siempre admiré a los buenos conversadores, a los que siempre tienen algo que decir, pero no aquellos que se sientan en la palabra y no dejan hablar al otro, todo lo contrario, aquellos que suscitan en el otro el deseo de hablar, de exponer sus ideas. Abel Naranjo nos dice que hay maestros que solo transmitieron su pensamiento por medio de la palabra y nosotros los recordamos. Esos maestros fueron indudablemente Buda, Jesucristo, quienes plasmaron en el oído humano, en la inteligencia de los que los escucharon, en el corazón de los que los oyeron, la palabra, y esta quedó cincelada como en el mármol. Tanto es así que ha logrado traspasar los siglos y ha llegado hasta nosotros. Y seguirá su camino en las almas de los hombres en las que fue impregnada esa palabra. Nos habla Villegas, Naranjo Villegas, de Platón, que tuvo como maestro a un excelente conversador, a un agudo e incisivo conversador que se llamaba Sócrates. Platón, el tronco de donde deriva toda la concepción moderna de la filosofía griega, cuyos ecos llegan hasta nuestros días, con admiradores y detractores como todo buen pensamiento que debe estar sometido al juicio del tiempo y de la inteligencia. Platón fue discípulo de ese analfabeta que era Sócrates, pero de él aprendió el arte del diálogo, el arte de la conversación inteligente. De él fue que Platón extrajo toda esa teoría filosófica, antropológica, ética, política, expuesta en sus 34 diálogos, en el espléndido diálogo sobre el amor, que es el banquete, y en los otros magníficos diálogos, por ejemplo, sobre la ciencia de Teéteto, y otros más que recorren varios ámbitos del espíritu humano. Prefirió el diálogo que está más bien cerca del arte que de la rigurosa ciencia, que de esa ciencia metódica, estricta, muy hermosa, muy profunda, a lo de Immanuel Kant, de una densidad hegeliana, pero que adolece del silencioso lector, que es el interlocutor. No así con el que participa del diálogo inteligente. En este caso, Platón expone sus ideas y nos lleva a través del tiempo hacia un pensamiento que no deja de ser, por ello, estrictamente riguroso, de gran calidad. Nos dice Abel Naranjo, haciendo un gran brinco en la historia, que los salones de Madrid, Berlín,
particularmente París y acaso algún pub londinense, escucharon conversaciones de una belleza profunda y hermosa. Unas tertulias en las que amigos que se respetaban y querían compartían sus espíritus por medio de la palabra hablada. Esos personajes que desgraciadamente han ido desapareciendo porque están favoreciendo más la página escrita, que es hermosa, pero que establece una distancia entre los dialogantes. Nos recuerda a Abel Naranjo el encanto que tenía la obra oral de alguien que tal vez ustedes conocen muy bien, el incisivo, el inquietante, el extraordinariamente brillante Oscar Wilde. Palabra que hizo decir a sus contemporáneos y aún a la gente moderna que la mejor obra de Wilde no está en sus obras escritas, sino en sus conversaciones en las que él, de alguna manera, se dilapidó, se desgastó, pero que, no crean, perduraron, y si no, no estaríamos hablando de ellas. La palabra oral, esa que vuela en el aire y que parece estar destinada al olvido, esa palabra maravillosa, perduró, como perdura todo lo bueno. Abel Naranjo escribe, me voy a permitir referir a un apartado de su texto que me pareció interesante porque puntualiza esto de lo que estamos hablando. Dice, comillas, otro fenómeno interesante es que cuando escribimos ya en cierta forma consignamos para el pasado lo que estamos pensando en el presente. Sabemos que ya cuando nos lean aquello será pasado y tendrá que ser referido así, porque cronológicamente se dirá que tal cuestión era la que pensábamos cuando escribimos. No así lo que hablamos, comillas, que tiene la presencia absoluta del presente, del estar siendo tejido en el tiempo fugitivo. Hay pues en lo que escribimos una especie de ahorro intelectual, una tácita avaricia que desea dejar el documento público que fue aquello lo que nosotros entregamos como patrimonio personal al público. La generosidad del que conversa sin restricciones mentales y se hace patente porque el mismo ademán indica que no hay la menor sospecha o temor de ser robado por los que escuchan. Cierro comillas. Nos está hablando Abel Naranjo Villegas de la fuerza y la presencia que tiene la palabra oral. No hace mucho un compañero me decía, no, es que lo importante es lo que quedó escrito, Estanislao tiene muchas obras escritas, sí, efectivamente. Tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo porque tanta era la lectura que tenía y tanta la necesidad de dialogar con esas lecturas que el texto escrito era el camino que le permitía desfogar además en forma racional y coherente todo su pensamiento. Eso es cierto.
Pero él mismo nos dice, si me permiten, algo que me dejó impactado en uno de sus opúsculos muy lindos que se llama Sobre la lectura. Dice Estanislao,